Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle, los acompaña Rosa Casals. En Argentina, el apetito por dólares ha empujado las cotizaciones de la moneda estadounidense a nuevos niveles récords. La brecha entre el dólar libre y el oficial superó el 100%. El dólar en el mercado informal, el denominado dólar blue, alcanzó un nuevo máximo de 200 pesos por unidad para la venta. El Banco Central de Argentina ha obligado a los bancos a no aumentar sus tenencias en divisas hasta fin de mes, con el objetivo de reducir la demanda de dólares a días de las elecciones legislativas en el país. Y nos vamos en directo a Buenos Aires para entender mejor las repercusiones de esta subida de la moneda estadounidense. Alejandro Rebosio, muy buenas tardes. Cuéntanos por qué suben ya a este nivel las cotizaciones paralelas del dólar en Argentina. Hay incertidumbre y por eso hay demanda de dólares. Hay incertidumbre sobre qué pasará con la política y la economía de Argentina después de las elecciones legislativas de este 14 de noviembre. En las primarias de septiembre, que fueron de voto obligatorio, el peronismo gobernante perdió y se supone que volverá a repetirse esa derrota dentro de una semana y media. Ante esa situación, la pregunta es ¿qué hará el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en los 2 años que le quedan de gobierno? ¿Hará un giro hacia posiciones más de izquierda, presionado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Romperá con ella y girará más hacia la derecha? ¿O mantendrá el actual rumbo con el actual ministro de Economía, Martín Guzmán? Y la pregunta es, de acuerdo a esos 3 escenarios, ¿qué pasará con la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Argentina necesita llegar a un acuerdo con el FMI antes de marzo para evitar un default con ese organismo por el préstamo récord que el FMI le dio al anterior gobierno, el de Mauricio Macri, en 2018. La subida récord del dólar blue ha disparado las alarmas del gobierno. ¿Qué implicaciones tiene? En una economía bimonetaria como la de Argentina, donde se usa el peso, pero también se usa el dólar desde la década del 70 para transacciones inmobiliarias y para el ahorro, cada vez que sube el dólar es un sinónimo de inestabilidad política, económica, social. En Argentina recordemos que hay restricciones para la compra de dólares y eso ha llevado a que se creara un mercado paralelo. Cuando sube el dólar en el mercado paralelo, preanuncia muchas veces posteriores subidas en el mercado oficial. El mercado oficial es donde se transan las exportaciones y las importaciones y donde tiene impacto directo en la inflación. Entonces, cuando sube el dólar en el mercado paralelo, se teme que después termine subiendo en el mercado oficial y eso repercuta en una inflación que ya de por sí es muy alta, está en un nivel del 52% anual. Muchísimas gracias por este análisis, Alejandro Rebosio. Gracias a ustedes. Y nos fijamos ahora en Nicaragua. La pequeña economía de este país se ha contraído en los últimos 3 años y ahora se mantiene en vilo ante las elecciones generales del próximo domingo. Unas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega buscará un 4º mandato consecutivo sin competencia y bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Si bien los pronósticos de este año es que el PIB crezca un 6%, existe incertidumbre sobre si la comunidad internacional reconocerá o no los resultados. Antes de las elecciones del domingo, el hombre fuerte y presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha encarcelado a decenas de sus adversarios políticos. Ortega y Rosario Murillo, su esposa, vicepresidenta y compañera de fórmula, también están aplicando medidas duras contra los líderes empresariales. El mes pasado fue a la cárcel Michael Healy, presidente de la principal federación empresarial de Nicaragua, el Consejo Superior de la Empresa Privada. Casi nadie en Managua cree que las elecciones serán limpias. Yo lo miro normal, como que no hay elecciones ni nada. Se ve normal, corriente, porque no he visto nada de campaña ni nada. No sé si va a haber o no va a haber elecciones. La Unión Europea ha criticado el desarrollo de la campaña. La situación en Nicaragua es una de las más graves que hay en este momento en el continente americano. Para presionar al régimen, la UE y Estados Unidos han impuesto sanciones que harán la vida más difícil a Nicaragua. Ya es el país más pobre de Centroamérica. Más de la mitad de sus 6 millones de habitantes viven en la pobreza. Uno si tiene para una cosa, no tiene para 2. Yo aquí pago alquiler y a veces, bueno, con lo de la comida, a veces me la tengo que ingeniar. Pero sí, está muy difícil la economía acá. Sí, a veces la gente no quiere salir pues a resurarse. Entre 2000 y 2017, el PIB de Nicaragua creció un promedio de 3,9% anual.
Pero desde la crisis política de 2018, el PIB ha caído rápidamente y la economía se está contrayendo. La presión económica sobre Nicaragua seguirá creciendo si Ortega se adjudica una cuarta victoria. Y si continúa la represión y la desaceleración económica, muchos más nicaragüenses tratarán de escapar hacia el norte. Los pesos pesados de la industria tecnológica de la comunicación están reunidos en Portugal celebrando la Web Summit, el mayor evento tecnológico del mundo. Por supuesto, la vista está puesta en el futuro, pero la controversia en torno a Meta, la empresa matriz de Facebook, ha mantenido el debate centrado en el aquí y el ahora. Cada vez son más las voces que reclaman una mayor responsabilidad social. Este es anticipo de un futuro no muy lejano. Si es que empresas como Magic Leap tienen razón. Están tratando de desarrollar unos anteojos que permitan a los usuarios agregar imágenes al entorno que los rodea. La Web Summit de este año llega inmediatamente después del cambio de marca de Facebook, que se centra en el llamado metaverso. Aunque ese tipo de tecnología podría necesitar aún años de desarrollo, los fans de la realidad aumentada creen que ya casi está aquí. Si lo piensas, cuando pones realidad virtual en un dispositivo, te pones en otro mundo, pero con la realidad aumentada pones un dispositivo y todavía estás en tu mundo, pero lo estás aumentando con contenido digital. Pero más allá de los gadgets y los juguetes en la Web Summit, las preocupaciones sobre Facebook, uno de los mayores promotores de un futuro de realidad virtual, ensombrecen el evento. El gigante tecnológico cambió recientemente el nombre de su empresa matriz de Facebook a Meta. Pero los críticos de Facebook, mejor dicho Meta, dicen que el cambio de marca es solo una cortina de humo para los crecientes problemas de la plataforma. Frances Haugen, que ha denunciado las prácticas de la empresa, habló en la inauguración de la conferencia. Creo que hay un metaproblema en Facebook, que una y otra vez Facebook elige la expansión a nuevas áreas en lugar de responsabilizarse de lo que ya han hecho. Pero el vicepresidente de Meta, Nick Clegg, respondió a las acusaciones, como siempre, admitiendo que a la compañía le queda mucho por hacer. Para nosotros en Meta creo que esto acelerará una mayor transparencia también sobre los algoritmos, más investigación también sobre el uso de Internet por los niños y más regulaciones. Espero que haya regulaciones sensatas. Por supuesto, se necesitan nuevas reglas de tránsito para estas industrias porque son muy jóvenes. Meta solo tiene 16 años. Hay mucho en juego para Facebook en los próximos años. Todavía llueven las críticas por los Facebook Papers, incluso cuando Meta intenta ramificarse en la realidad aumentada. Será un campo abarrotado. Otras empresas con reputaciones menos dañadas también buscan dar el salto a este nuevo y prometedor negocio. Vamos con un país relevante por su influencia, Bielorrusia, que es el nexo del tráfico terrestre entre Asia y Europa. Y esta condición otorga una gran influencia al controvertido presidente del país, Alexander Lukashenko. La Unión Europea ha impuesto sanciones, pero no sirven de mucho mientras países como Brasil o China no estén obligados a cumplirlas. De China a Europa y viceversa, todo lo que transporta por tierra tiene que pasar por Bielorrusia. Este país del este de Europa es el nexo del tráfico terrestre entre Asia y Europa. Esto otorga un gran poder estratégico al presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Bielorrusia es el eje transcontinental entre Asia y Europa, lo que confiere a su presidente una gran influencia. Los opositores bielorrusos exiliados en Varsovia llevan tiempo advirtiendo de ello. También lo hace el experto en economía Yauheni Buri, quien antes de cambiar de bando trabajó para Lukashenko en la administración fiscal. Ahora es asesor económico de la oposición bielorrusa. Existen graves riesgos para las empresas que invierten en Bielorrusia. Lukashenko sigue amenazando con cerrar compañías europeas que procedan de países que participan en las sanciones contra Bielorrusia. Uno de los proyectos estrella de Lukashenko es el parque industrial Great Stone, cerca de Minsk. Forma parte de la iniciativa china de la nueva ruta de la seda y en su construcción participan también empresas occidentales. La empresa alemana Duisport tiene allí una participación de menos de 1% y ahora ha congelado una inversión prevista en 40 millones de euros.
El presidente de nuestro Consejo de Supervisión nos ha recomendado una misión muy clara. Primero, examinar qué opciones tenemos para lograr los resultados pertinentes. Por ejemplo, dando marcha atrás en este proyecto, en esta inversión. Estudiaremos si nos los exigen y si es necesario un despliegue para obtener los resultados convenientes. Otros inversores occidentales también están reduciendo su participación, como el Deutsche Bank, el grupo Bayersdorf y la agencia de calificación Fitch. En cambio, según la oposición bielorrusa, IKEA y Siemens prosiguen con sus actividades en el país. Las sanciones impuestas por Bruselas a importantes mercancías procedentes de Bielorrusia han surtido poco efecto hasta ahora. Los cálculos prevén que las sanciones podrían desencadenar pérdidas entre un 6% y un 10% en el Producto Interno Bruto y hasta un 15% en las exportaciones. Sería un gran revés para el régimen, pero por ahora las sanciones no funcionan. Esto se debe en parte al hecho de que las sanciones europeas no se aplican a países como Brasil e India, grandes importadores de productos bielorrusos. Esta semana hablamos mucho sobre la COP26 y el cambio climático y las vías alternativas para crear combustibles ecológicos. Pues bien, una empresa escocesa de biotecnología estudia cómo convertir los desechos de la producción del whisky en una alternativa a la gasolina. Celtic Renewables dice que los granos de la cebada usados y desechados y las aguas azucaradas, residuo de la destilación, se pueden convertir en butanol, un sustituto de la gasolina para impulsar autos como el que ven aquí. Esto es todo por el momento en la economía. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo y hasta la próxima edición.